Gracias por continuar con nosotros y reiteramos el agradecimiento por estar en esta casa museo de Justino Cornejo a María Gloria Cornejo, a su hija. Y vamos a continuar hablando de historia. En esta oportunidad tenemos con nosotros a una persona que ganó recientemente, fue galardonado en el mes de julio con un premio de la Municipalidad de Guayaquil, precisamente por su trabajo cultural. Se trata de Gustavo Costa Buchwald, sí. Quien ha escrito varios libros y entre otros hay una recopilación del trabajo de un sabio alemán en tierras ecuatorianas y peruanas durante los siglos XIX y XX. Se trata del sabio alemán Otto von Buchwald, quien tiene una rica vida que es recogida por su nieto. ¿Nieto o bisnieto? Nieto. Bisnieto, por el bisnieto. Bienvenido, Gustavo, a este programa. Muchas gracias por la invitación, Rosalía. Y estábamos pendientes de tener esta conversación desde esa fecha, desde julio. Que nos conocimos. Bueno, en realidad el sabio llegó acá a Guayaquil en el año de 1887, pero en realidad su primera parada fue en Perú, porque llegó a Cusco en el año de 1869. Y en realidad él encontró otro mundo que ya hoy en día no existe. Y por eso en realidad la importancia de la historia en general y el trabajo que él hizo, porque los aportes que él ha dejado, nos ha dejado a todos nosotros, tanto a la sociedad peruana como a la ecuatoriana, son invalorables. Y en ese sentido... ¿Y dejó su familia aquí? Cuéntenos un poco esa historia romántica que suele interesarle a la gente y que de alguna forma es la puerta de entrada para estudiarlo. Sí, yo lo que pasa es que cuando estaba en el colegio, en los años 70, salió un libro que se llamaba Historia del Ecuador, escrita por Francisco Huerta Rendón. Y me llegó al colegio y en ese libro lo mencionaba Otto von Buchwald, porque yo personalmente ni sabía quién era la persona esta. A tal punto que le pregunté. ¿Usted sabía que tenía un apellido alemán y hasta ahí llegaba? Sí. Caí en cuenta de este tema. Entonces fui donde mi madre y le digo, mamá, este señor Otto von Buchwald, ¿qué es para nosotros? Me dice, él era mi abuelo, tu bisabuelo. Le digo, ¿y los papeles, las fotos? Me dice, Gustavo, yo no tengo nada, todo se ha perdido. Lo que había se lo repartió y lo que buenamente tal vez haya, anda, habla con tu abuela. Pero efectivamente mi abuela sí tenía unas cosas, se había guardado unas cositas, una foto, un escrito. Y en realidad, pues, de esa fecha que yo estaba en el colegio a ese libro que usted tiene en sus manos hoy día han pasado, pues, décadas. Me imagino. Pero en realidad yo... Por eso le sirvió a usted de acicate para conocer su trayectoria y sobre todo su obra. Así es, así. Lo que pasa es que para hacer una investigación de ese tipo de personaje, yo pensé que para hacerlo había que ser algo académicamente correcto. Por eso saqué una maestría en arqueología, soy miembro de la Academia de Historia, y eso me dio ciertas pautas de cómo hacer esta investigación. La curiosidad por conocer la vida de su bisabuelo hizo que usted estudie una maestría. Sí, así es. Vea usted las implicaciones que tiene la historia, que pueden cambiarle la vida a una persona. Uno le puede cambiar tremendamente. ¿Qué descubrió sobre Otto von Buchwald? Bueno, en realidad él fue un científico, un pionero de la parte lingüística aquí en el Ecuador, un pionero en la parte arqueológica también. ¿Él se quedó a vivir en el Ecuador? Sí, él se quedó a vivir aquí en el Ecuador porque él formaba parte de una élite científica, académica, que estaba formada por Max Uhle, que es el padre de la arqueología aquí en Sudamérica, ecuatoriana en Sudamérica. Era muy amigo de Teodoro Wolff, que también fue un científico en otra rama, pues, pero fue un científico muy conocido aquí en nuestro medio. Fue amigo de Marshall Saville. Claro. Marshall Saville, pues, fue pues, uno también de los pioneros en sus estudios de la arqueología de Manabí. Y después se carteaba mucho también con otros científicos como Walter Lehmann, que también era un especialista lingüístico alemán. Entonces, en realidad, toda esa información estaba regada en el Perú, en el Ecuador, en Colombia, en Alemania, algo en Estados Unidos. Entonces, yo dije, bueno, ok, vamos a recabar toda esa información, vamos a recabar los escritos, porque no había una bibliografía completa. Entonces ahora poco a poco pues se la ha ido completando, a construirla. A reconstruir. Y fruto de estos estudios es el libro. Ese libro, ese es el segundo libro mío. Sale otro libro mío ahora en el mes de noviembre,
que se llama El Ecuador Antiguo, el pasado en el presente, que tiene muchos trabajos inéditos de von Buchwald, pero especialmente de los trabajos que él hizo en el norte del Perú, en relación a la cultura chimú. Porque nosotros vemos la prehistoria a veces con esas divisiones de hoy en día, vemos cómo es el Ecuador, el Perú, pero en el pasado esas divisiones no existían. Entonces, pero existía una interrelación a todo nivel, bastante comercial, fuerte, claro. bastante fuerte, religiosa, mitológica, cultural. Entonces, parte de la historia del Ecuador está perdida en ese norte del Perú, que antes era una gran nación, ¿no? Claro que cronológicamente... Y estamos hablando de cultura chimú, que es una cultura pre-inca. Pre-inca, así es. Los incas conquistaron los chimús, y ahí se acabó la historia de los chimús, y después vinieron los españoles, ¿no? ¿Cómo siente usted que esta investigación que usted ha hecho ayuda a revalorizar la propia historia de lo que actualmente es el Ecuador y de América en general? Yo creo que es muy importante que la historia se le dé su sitio en la vida de las sociedades, porque un pueblo sin historia es un pueblo sin alma. Entonces, en realidad, la historia, las contribuciones que han hecho muchas personas en diferentes ámbitos, es importantísimo para el futuro, para el presente y el futuro de una sociedad. Y en ese sentido, von Buchwald hizo un gran trabajo, especialmente en la parte lingüística, como le mencionaba, porque en realidad él sí fue un pionero en avisar a través de sus estudios lingüísticos que la cultura primaria del Ecuador venía de la Amazonía, ¿no? Hizo ahí, en ese libro sí hay un estudio de cómo es que él, digamos, llegó a esa conclusión. Y ese es un tema que hoy en día tanto científicos locales como extranjeros están llegando a esa conclusión. Así es, pero después de muchos estudios, de muchas investigaciones, y él lo avisó mucho tiempo en 1910, que la cultura primaria había venido de la Amazonía. Y en los estudios lingüísticos, ¿cuál es la fortaleza más importante de los análisis de Otto von Buchwald? Bueno, en realidad es la toponimia. La toponimia es en que realidad... le da pistas sobre sí. cuáles fueron las lenguas. Él en realidad lo que hacía, él recorría ciertas zonas, recorría por ejemplo la costa ecuatoriana, iba apuntando los nombres, las palabras, los apellidos, y de ahí los clasificaba. Entonces decía, bueno, en esta zona hay 3, 4 lenguas. ¿Cuáles son estas lenguas? Entonces hay el colorado, había el quechua, porque había también, bueno... Era una lengua dominante. Dominante, muy fuerte en todo el Ecuador. Había pues la lengua atacameña esmeraldeña, que también esa gente tuvo pues una influencia. Entonces, ahí, digamos, nos da las pautas de cómo han sido las migraciones de los pueblos a estas partes de lo que ahora es el Ecuador. Galo, pero las investigaciones no terminan. Cada día se están haciendo nuevos descubrimientos, estamos haciendo descubrimientos que demuestran cómo ciertas cosas que se dijeron en el pasado son reales o no fueron reales o no corresponden a la verdad histórica. Uno recuerda cómo en la escuela y en el colegio aprendía la historia del padre Juan de Velasco, que después fue totalmente refutada, y ahora hay algunos tratando de recuperarla y decir, sí, pues no había el reino de Quito, pero había una confederación extremadamente importante con culturas que habrían desarrollado enormemente si no viene la irrupción de los incas. Yo coincido contigo, porque el padre Juan de Velasco, si bien ciertas cosas la gente hoy en día no las acepta, pero el gran mérito de él era haber escrito algo sobre que nosotros no tuviéramos ninguna referencia. Y nos dio una cierta identidad también. Nos da cierta identidad, entonces él tiene un gran mérito en mi opinión. Es verdad, a veces hay errores, hay veces que los historiadores ven la historia desde su punto de vista. Bueno, el europeo, bueno, siempre ha pasado, o el americano, el inglés, ve su historia porque él tiene su tradición atrás, entonces la ve de una manera, pero no significa que está mal, significa que es un aporte que a través de los siglos, a veces décadas, va depurándose, se va mejorando y poco a poco la verdad sale a flor. Excelente, hemos hablado con Gustavo Costa von Buchwald, quien nos trae la memoria de lo que hizo su bisabuelo, un sabio alemán que visitó estas tierras y que aportó al conocimiento de la lingüística y al conocimiento de la historia a través de la lingüística de lo que son estas tierras. Vean qué importante es la historia. Regresamos para continuar hablando.